todo honor, toda gloria, vamos a entregarla a Dios en esta noche. Señor, gracias. Gracias por el honor que nos das de acercarnos a tu presencia. Gracias por el privilegio, Padre, que nos das de honrarte. Gracias por el honor, Señor, que nos das de conocerte. Te pedimos que puedas revelar, mi Dios, a esta hora, en este día, a cada persona, Señor, que quiere conectar su corazón con tu palabra. Padre, yo te pido que tú puedas revelar tu palabra y que puedas tener, mi Señor, una poderosa palabra para cada persona en esta noche. Que sea una noche prodigiosa, un momento maravilloso delante de tu presencia, Señor. Hoy te honramos y te bendecimos. Toda gloria, toda adoración y toda exaltación sea para ti, mi Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén, bienvenidos. Nos postramos hoy para adorar, para exaltar al Rey de Reyes. Qué lindo podernos acercar a su presencia. Ahí ya conectamos con Soplo de Vida. Un abrazo y un saludo para los pastores de Soplo de Vida. Les mando un fuerte abrazo. Espero tener contacto pronto con ustedes. Muchas bendiciones. También para Tania Estupiñán, que dice amén, amén, qué bendición. Vamos a buscar que nuestros amigos se puedan conectar con nosotros en este día y que puedan participar en este live que hoy hacemos a través de Facebook. Así que, bueno, muy bien, este tiempo es un tiempo maravilloso delante de su presencia. Preparen por ahí sus Biblias, preparen sus apuntes, los que quieran tomar apuntes. Preparen cuaderno, lápiz y sobre todo el corazón bien dispuesto para que podamos compartir, que Dios nos pueda ministrar en esta noche. Este tema es un tema poderoso, un tema maravilloso que podemos delante de la presencia de Dios revelar. Es un tema donde podemos estudiar y donde podemos revisar que hay cosas muy importantes que Dios tiene para nuestras vidas y hay cosas muy importantes que Él quiere revelarnos en este tiempo. Así que pues vamos a entrar en materia. Alisten sus Biblias o búsquenlas ahí prontamente. Yo quiero leer. Vamos a darnos un tiempo porque esto va a estar bien interesante, va a estar bien profundo. Vamos a buscar el libro de Josué. Vamos a buscar el libro de Josué y vamos a leerlo. Vamos a leer incluso todo el capítulo porque es bien importante que lo podamos leer completo. Yo lo voy a leer en dos versiones. Voy a trabajar la versión textual, voy a trabajar la Reina Valera del 60, vamos a trabajar esas dos versiones y vamos a estudiarlo completico, porque es muy interesante para este tiempo, un tiempo donde podemos ir limpiando, un tiempo donde podemos trabajar desde nuestros hogares, desde el interior, y voy a contextualizarlo un poco, pero básicamente es aquellas cosas que tenemos en casa, aquellas cosas que poseemos en casa, en nuestros hogares, llámese cuatro paredes cerradas, las puertas y ventanas, o también en nuestros corazones. Y hoy vamos a estar trabajando algo que la Biblia llama anatemas. Las Sagradas Escrituras hablan de anatema. Y anatema es aquello que es separado de Dios, aquello que no es aceptado por Dios y aquello que es maldito o maldecido. Esta palabra de anatema tiene un par de significados bien interesantes, pero básicamente proviene de una palabra que significa ofrenda, pero la palabra ofrenda tiene un contexto donde al salirse de la bendición de Dios o al salirse de la provisión o de la cobertura de Dios, esa ofrenda se convierte en maldición. O sea, lo que antes o podría haber sido positivo se convierte en maldición. Este tema es muy interesante y solo le pido a Dios que nos pueda revelar todo lo que quiera a través de la Escritura y que puedas tú recibirlo y que puedas identificar todas aquellas cosas que dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu espíritu, dentro de tus pensamientos y dentro de tu casa físicamente, y puedes hablar de este tema dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo y en todo lo que te desarrollas, puedes identificar cuáles son aquellos anatemas o aquellas maldiciones que
te persiguen. Todos hemos conocido, todos hemos visto los dibujos animados de aquellos muñecos que se van moviendo y tienen una nube negra que los persigue toda la vida. A ver si me acuerdo de uno de esos dibujos, creo que eran los de Snoopy, si no estoy mal. Uno de sus muñequitos permanecía con la nube de polvo, todo negro y todo sucio, y bueno, de esos creo que hay varios ejemplos. Si tú sientes que en tu vida, en tu corazón, en todo lo que tú vas desarrollando, hay anatemas o hay situaciones que te persiguen como maldiciones que no te permiten avanzar y romper, este tema te va a parecer tremendo y te va a revelar, te va a abrir los ojos espirituales, porque es la revelación de la Escritura. En el libro de Josué podemos leerlo y vamos a leerlo con calma porque quiero que lo puedas comprender. Vamos a leerlo con mucha calma. Tú seguramente tienes ahí ya tu Biblia, si no, búscala urgentemente o anota, porque esto no es lo que yo quiero de mis pensamientos o mis ideas, sino es lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Busca el libro de Josué rápidamente y vamos a hablar hoy de Acán, el pecado de Acán, las maldiciones que persiguieron al pueblo de Dios y todo lo que significa el espíritu de Acán para el tiempo actual. Entonces vamos a leerlo, voy a trabajar la Biblia textual en las Sagradas Escrituras y dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión en cuanto a lo del anatema, porque Acán, Ben, Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, se apropió secretamente de lo anatema. Interesante. Ya de una nos dijo, se apropió de lo anatema, por lo cual la ira del Señor fue encendida contra los hijos de Israel. Y Josué había enviado hombres a Ai, al oriente de Bet-el, diciendo, espiad la tierra. Y subieron los hombres y espiaron a Ai, que era una ciudad, y regresaron a Josué y le dijeron que no suba todo el pueblo, sino que suban 2,000 o 3,000 hombres y asedien y tomen la ciudad. No hagas que todo el pueblo se fatigue marchando allá, porque ellos son pocos. Y subieron unos 3,000 hombres, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta y los destrozaron en la pendiente, y el corazón del pueblo fue derretido como el agua. Y rasgó Josué sus vestidos, y cayó Josué en tierra sobre su rostro ante el Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué, preguntó, oh Adonai, ¿por qué hiciste que tu siervo hiciera pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá hubiésemos sido dejados para habitar al otro lado del Jordán. ¿Qué diré pues, Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? Esto es una oración de esas de oración de guerra, oración de peleando con Dios, ¿no? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué nos abandonaste? Versículo 9, y cuando el cananeo y todos los habitantes de esta tierra lo oigan, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu nombre? Fíjate, ya le pasó la responsabilidad a Dios. Versículo 9. Y dijo el Señor Yahweh a Josué, levántate, porque estás así postrado sobre tu rostro. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos sobre sus enemigos. Voy a leer esa parte que es muy interesante, es muy importante. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, sino que vuelven la espada entre sus enemigos, ante sus enemigos, por cuanto llegaron a ser malditos. Fíjate entonces, ya aquí viene la consecuencia. Si no destruís a los malditos de entre vosotros, no continuaré estando con vosotros. Levántate, consagra al pueblo, dice el Señor, y diles que estén santificados por la mañana. Así dice Yahweh, el Dios de Israel, hay un anatema en medio de ti.
oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Mañana por la mañana, pues, seréis reunidos con arreglo a vuestras tribus, y la tribu que señale el Señor se acercará por familias, y la familia que señale Yahweh se acercará por casas, y la casa que señale el Señor se acercará hombre por hombre, y quien sea señalado será quemado en la hoguera con todo lo que posee, y por cuanto transgredió el pacto del Señor y cometió vileza en Israel. Versículo 16. Esto se está poniendo pesado, ¿no? Y madrugó Josué e hizo que Israel se presentara por sus tribus. Y fue señalada la tribu de Judá y presentada por clanes. Fue señalado el clan de Seraíta, presentado por individuos. Fue señalado Acán ben Carmí, hijo de Sera. Y dijo Josué a Acán, ponle mucho cuidado porque aquí viene algo tremendo y una confesión de un hombre tremendo. Y dijo Josué a Acán, da gloria hoy a Yahweh, al Señor, Dios de Israel, y confiesa, declárame lo que has hecho sin ocultarme nada. Y respondió Acán a Josué y dijo, en verdad pequé ante el Señor Dios de Israel, haciendo esto. Entre el botín vi un hermoso manto de cinar, y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos, los codicié y los tomé. Estoy en el versículo 21. Y he aquí están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda, y la plata debajo de ello. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba oculto en su tienda y la plata debajo. Y los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y los hijos de Israel y los depositaron ante el Señor. Y tomó Josué a Acán ben Sera y lo condujo al valle de Acor con sus hijos y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto poseía. Si me estás siguiendo, voy para el versículo 25. Y los condujo hasta el Emec Acor, y dijo Josué a Acán, ¿por qué no destruiste? Así te destruya hoy el Señor. Y todo Israel lo lapidó con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y Yahweh, el Señor, se tornó del ardor de su ira. Por eso el lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Tremendo. Ahí acabamos de leer todo el capítulo 7 del libro de Josué. Y lo leí en la versión textual. Hay unos versículos bien interesantes que puedes revisar también en tu Biblia. Seguramente tienes una traducción, Nueva Traducción Viviente, una Dios habla hoy, tienes una Jerusalén, tienes una Reina Valera 60. Fíjate en el versículo 11, dice el Señor, desde el 10 dice, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Tengo algo que decirte, levántate, dice el Señor. Y dice el Señor a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado, aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Fíjate, el anatema ahora se transformó hacia los hijos de Israel. Y no estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Aquí ya viene algo interesante. Entonces vamos a revisarlo rápidamente. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que empezaran a conquistar las tierras, que empezaran a expandir sus tierras. Pero en una de esas batallas contra los amorreos, hubo una gran derrota del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como siempre, un poco terco y testarudo. Hubo una gran derrota del pueblo de Israel. Y en esa derrota perecieron muchos. Y entonces Josué, que llevaba el mando en ese momento, cuando ve esa cantidad de muertos, le dice a Dios, bueno Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasa lo que está pasando entre nuestro pueblo? Y ahí es cuando viene esta respuesta de Dios.
Josué se quejó, ¿no? Las famosas oraciones donde nos quejamos con Dios y queremos desquitarnos con Dios y peleamos con Dios y Dios tienes la culpa porque nos abandonaste, ni siquiera por tu propio nombre nos acompañaste en este tiempo. Y entonces es cuando Dios le dice, levántate que tengo algo que decirte. Israel, mi pueblo, ha quebrantado un pacto que yo hice con ellos y ellos rompieron ese pacto. Ya no cumplen mis mandamientos y han tomado de lo que yo les dije que no tenían que tomar. Del botín de la guerra, del pueblo enemigo, han tomado lo que no tenían que tomar. Y eso lo han llevado hasta sus hogares, lo han hurtado, han dicho que no, pero han mentido, lo han guardado en sus casas. Y entonces ese anatema ahora los está destruyendo a ustedes, porque se encuentra en medio de vosotros. El Señor le entrega una orden y le dice, levántate, santifica al pueblo. Santifica es apártalo, límpialo, apártalo para mí. Santifíquense por la mañana, dice el Señor, porque hay anatema en medio de ti y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Entonces empezó el proceso de depuración del anatema, ¿no? Pero para lograr encontrar el objeto de maldición entre el pueblo de Israel, tenían que encontrar quién era la persona o las personas involucradas en la maldición, en ese robo y en esas mentiras que estaban cometiendo. Si estás ahí conectado, escríbeme a través de ese chat para saber que estás recibiéndolo. Y entonces sucede que cuando empezaron a hacer la depuración, empezaron a descubrir o empezaron a encontrar que literalmente había una persona que había ocultado el anatema. Y empezaron a buscar entre todo el pueblo de Israel, los dividieron por tribus, encontraron que estaba en la tribu de Judá, después encontraron que estaba en un clan, después encontraron que estaba en una persona específica, y esa persona específica confesó sus pecados. Y esos pecados que confesó, o esa persona que confesó, se llama Acán. Y hoy quiero hablarte muy rápidamente de ese hombre, de Acán. Quiero hablarte de lo que cometió, quiero mostrarte algo bastante complicado que hizo. Él tomó en medio de una guerra anterior que había hecho, una batalla anterior que habían hecho con el pueblo enemigo, él tomó un botín que no tenía que haber tomado. Tomó un botín y ese botín se lo llevó a casa. Y ahí lo estábamos leyendo, encontró unos lingotes de oro, encontró un manto, encontró plata y todo eso lo llevó a casa y lo guardó dentro de su hogar y lo metió debajo y lo escondió una cosa debajo de la otra. Y entonces él creyó que nadie se iba a dar cuenta, él creyó que no iba a pasar nada, que todo iba a estar muy bien, pero la situación o el gran problema que se presentó fue que ese objeto que Dios había prohibido llevar o tomar se convirtió en el peor enemigo del pueblo de Israel y debido a eso, a esa ofrenda o a eso que era considerado como ofrenda del otro pueblo, del pueblo enemigo, se maldijo el pueblo de Israel y cuando se levantaban ellos para batallar, vino la maldición. Entonces dice, nunca más estarán cubiertos por mi presencia. Nunca más podrán destruir al pueblo enemigo. Nunca más podrás avanzar porque dentro de ti, dentro de tu hogar, dentro de tu casa, en mi pueblo, dice el Señor, hay anatemas. Esta palabra anatema es muy interesante y ahí la contextualizamos un poco, pero esta palabra anatema es muy interesante porque viene de una raíz que significa ofrenda. Yo antes no entendía muy bien esto. Yo pensaba que la palabra anatema significaba literalmente maldito o maldición. Pero la palabra anatema tiene que ver también con una raíz antigua que significa ofrenda. Y la palabra ofrenda es el paso de una ofrenda a algo que está apartado por Dios. La palabra anatema significa algo separado de Dios. Entonces, anteriormente era una ofrenda o tiene una buena objetivo, se podría servir para algo, pero eso se convirtió en una maldición. El oro
por decir algo, en ese tiempo, el pueblo de Israel lo tomó como un botín de la batalla y era una ofrenda que había del otro pueblo, pero se convirtió en maldición. Tomaron los mantos babilónicos del pueblo enemigo, del pueblo de los amorreos, y lo llevaron a casa y eso se convirtió en una maldición. La palabra Babilonia es la tipología de confusión. ¿Recuerdan de la Torre de Babel y todo lo que se produjo por la confusión del pueblo de Dios hacia el pueblo de Dios? Entonces, cuando yo llevo cosas que son del mundo, vamos a aclarar todo esto que estoy diciendo, cuando yo tomo cosas que son del mundo y las pongo en mi casa, y esas cosas que son del mundo ofenden a Dios, inmediatamente convierto lo que es positivo del mundo, la ofrenda del mundo, la transformo como un sacrificio dentro de mi hogar, lo como, lo vivo, lo uso, lo mastico, lo que sea que hagas con esa ofrenda que es del mundo, y eso se convierte en un anatema para tu hogar. Si tú estás interesado en limpiar tu vida, en limpiar tu hogar, en limpiar tu casa, en limpiar ese camino que Dios te ha dado, limpiar tus pensamientos, limpiar tu entorno, limpiar tu casa y tu hogar, tú tienes que tener en cuenta identificar cuáles son esos anatemas que vienen del mundo, que contaminan tu casa. Porque esa contaminación que está dentro de tu hogar, dentro de tus pensamientos, dentro de tu corazón, van a hacer que no puedas avanzar, que no puedas ejercer lo que Dios te dijo que podías ejercer, que no puedas desarrollarte en tu vida sentimental, profesional, como mujer o como hombre de Dios. No puedes desarrollar ministerios, no puedes desarrollar nada. Tu propio carácter es un desastre, la personalidad es un desastre y no puedes avanzar. Entonces, aquí es donde podemos identificar y buscar las raíces del por qué muchas cosas dentro de nuestra vida no funcionan, y es porque hay dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra casa físicamente anatemas, objetos malditos o maldecidos, pensamientos o sentimientos que traen maldición. Si te perdiste la primera parte, esta última parte, espero que no te vayas a enredar mucho, pero básicamente funciona de esta forma. Todo objeto, todo lo que es del mundo que contamina al hombre y lo traes a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tus cuatro paredes o a tus pensamientos en las cuatro paredes de tu corazón, de tus pensamientos o de tus sentimientos, van a causar un choque eléctrico espiritualmente hablando, van a causar una maldición en tu vida, y esa maldición, dice Dios ahí que lo acabamos de leer, no va a permitir que podamos avanzar. No va a permitir que podamos caminar, no va a permitir que podamos correr hacia el objetivo que tenemos en la vida. Si esto sucede así, si esto sucede de esta forma, entonces tú y yo tenemos que identificar cuáles son esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, cuáles son esos objetos que están trayendo maldición a mi vida. En el antiguo pacto, la paga del pecado es la muerte. En el nuevo pacto, a través de Jesucristo, el pecado ha sido cancelado por la sangre del Cordero. No es por la cruz, es por la sangre del Cordero. La cruz fue como la especie de altar, pero es el sacrificio del Cordero, de Jesucristo, el que nos perdona los pecados. Pero en el antiguo pacto mataban a piedra a muchas personas, y esto es terrible. Lapidaban, dice la Escritura. Lapidaban mujeres, lapidaban hombres. Literalmente los sacaban de las tierras, de los campamentos. La misma enfermedad hacían que sacaran de los campamentos a los hombres e incluso los llegaban a matar. Acán cometió un gran error en este tiempo, un gran error, y fue mentir acerca de los objetos que había robado de los amorreos, y ese manto babilónico que significa que es una tipología de confusión. ¿Qué tenía que hacer el hijo de Dios o un hijo de Dios con un manto babilónico de otra cultura que tipificaba confusión para Dios? ¿Qué tenía que hacer un hijo de Dios con las riquezas de un pueblo que Dios había dicho que era prohibido tomar de esas riquezas para que no se contaminara ni él, ni su casa,
ni su pueblo. Y es tan grave la situación, es tan grave lo que sucedió en este capítulo 7 del libro de Josué, que la maldición no solamente tocó a Can, sino también a sus hijos, a su esposa, a sus bestias, su tierra, las personas que estaban a su alrededor y el pueblo entero recibió esa maldición del anatema, de los objetos que había llevado a casa y había mentido. ¿Qué ordenó Dios? Saca los objetos y como estaban en el tiempo de la ley, entonces saca a los malditos, dice la Escritura, a esas personas que están malditas y limpien, literalmente depuren, quemen todo lo que tenían que quemar, los objetos y todo eso, y a las personas. Claro, en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, vivimos en un tiempo de gracia, gracias a Dios. Es un tiempo del favor inmerecido por la sangre del Cordero hacia nosotros, que nos hace limpios de esas maldiciones. Pero hay muchas consecuencias que todavía siguen ganando terreno en nuestras vidas porque no nos aferramos a ese pacto que Jesús hizo por nosotros y las maldiciones nos alcanzan. Si te sientes identificado con esto o si Dios te está mostrando en este momento que hay algunas cosas en tu vida que son como maldiciones que te persiguen como una nube negra encima tuyo, que no funciona nada, que en tu área emocional o sentimental las cosas no funcionan, no ahorita, toda la vida no han funcionado, o que no han funcionado las situaciones financieras en casa y que hay una maldición financiera que no te permite avanzar, una maldición financiera que te lleva a tener muchos negocios o a ser empleado, pero lo único que vas es de quiebra en quiebra, de quiebra en quiebra. Si en tu área emocional, sentimental, en tu área financiera, en tu área ministerial y en todas las áreas que puedes tener, que podemos tener, estás viendo cómo el espíritu de Acán está teniendo como una especie de control sobre tu vida, es porque hay algunos objetos, y son dos o tres cosas que te puedo decir de esto: pensamientos, sentimientos o maldiciones, y la cuarta, objetos. Yo he trabajado muy fuertemente en los talleres que hacemos de sanidad interior y los talleres que hacemos de liberación a las personas. Y hemos encontrado que hay muchas ataduras con respecto a pensamientos, sentimientos, emociones, pactos, temas religiosos y objetos. Recuerdo tanto que cuando recibí esta palabra de Dios y esta revelación de Dios, obviamente tenía que sacar primero de mi corazón, de mi vida, tenía que sacar primero toda maldición, todo anatema de mi corazón. ¿Cuáles pueden ser esos anatemas dentro de mí? Pensamientos. ¿Cuáles pueden ser esos anatemas dentro de mí? Sentimientos. Sentimientos por el mundo, como por decir algo, los deseos hacia el mundo, esa vanagloria hacia el mundo, ese deseo de, ok, yo quiero estar con Dios, tengo un pie dentro de la presencia de Dios, pero el otro pie lo tengo en el mundo y todavía hago parte del mundo y todavía me cuesta salirme del mundo. Creo que estamos teniendo como unos cortes. Si es así, me confirman, por favor. Si tienen algún problema técnico ahí, me confirman, y porque no quiero que se pierdan de esta bendición. Y entonces, personalmente tuve que empezar a sacar conceptos de mi vida, empezar a sacar cosas de mi corazón, ideas, paradigmas, pensamientos de maldición dentro de mí, temas o asuntos de pactos antiguos. Y esas cosas empezaron a sacar, o empecé a tomar decisiones de romper con todo eso, porque yo quería caminar con Dios desde ese tiempo. Entonces los pensamientos y los sentimientos tienen que ver mucho con los anatemas y las maldiciones. Cuando el Señor dice, síganme ustedes que son mis discípulos, y dice, seguirme no es fácil, pero si quieren seguirme, entonces tienen que dejar amarme por encima de todas las cosas. Tienen que amarme por encima de su esposa, de su esposo, de sus propios hijos. Y esto no es tan fácil. Cuando yo pongo a las personas, o cuando pongo las cosas o mi empresa por encima de Dios,
o a mi familia por encima de Dios, o mi religión por encima de Dios, y soy un defensor de las religiones por encima de Dios. Y hay muchos ejemplos de esto. Hay judíos ortodoxos que dan su vida por la religión, dan su vida por las tradiciones, y no se han dado cuenta que Jesucristo ya vino. Y hay muchas cosas interesantes de pensamientos. Estoy hablando de uno de los 4 puntos de los que podrían ser anatemas dentro de tu vida, dentro de mi vida. Y uno de esos son los pensamientos. Pensamientos que me mantienen atado al mundo, pensamientos que me mantienen atado a las pasiones del mundo. Yo quiero ser un hijo de Dios, me considero ser un hijo de Dios, pero me apasiona, entre comillas, me apasiona la música del mundo, me apasiona la música del mundo, y siento un deseo impresionante cada vez que suena la música de moda o el reggaetón de moda, y tengo que bailarlo porque el cuerpo se me mueve, y no importa lo que cante y no importa cómo me mueva sensualmente. Y entonces ahí es donde te das cuenta que hay un pie allá, pero tú dices ser creyente o dices ser un hijo de Dios, y hay una ambigüedad, una dicotomía en estas decisiones que estás tomando. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que te mantienen atados todavía al mundo, y ese pensamiento se convierte en un anatema dentro de tu vida, se convierte en una maldición dentro de tu vida que hace que te persiga y que esa contaminación no te permita avanzar. No te desconectes, porque lo que te voy a seguir contando es muy importante. Otro tipo de manifestaciones dentro de tu ser, dentro de tu vida, puede ser las emocionales. Y las manifestaciones emocionales tienen que ver con pensamientos, emociones, sentimientos que te mantienen atado y que se convierten en maldiciones. Pensamientos o sentimientos de depresión, pensamientos, sentimientos que tu mente te lanza, donde de alguna u otra forma crees que tu personalidad no es una personalidad que se merece sobresalir. Pensamientos o sentimientos de autoestima muy baja, rechazos. Entonces alguna vez te tuvieron que haber rechazado, algo tuvo que haber pasado en tu vida, tu esposa o tu esposo o tus hijos. Fuiste víctima de un rechazo, y eso generó en ti pensamientos y sentimientos que se anidaron dentro de ti y se convirtieron en una maldición dentro de ti. Entonces, cuando esto sucede, eso se convierte en un anatema dentro de ti, un sentimiento de maldición en tu corazón, y ahí es donde empezamos a trabajar. Otro tipo de anatemas que podemos sufrir pueden ser ya les conté de los religiosos, cuando defendemos más la religiosidad del hombre, la forma como me visto para predicar, si no estoy adecuado para compartir una palabra, y entonces tengo que ponerme corbata, porque si no me pongo corbata, entonces no soy predicador. Y pues yo te voy a decir, eso es muy falso. Y si eso es así, eso se convierte en una carga sobre ti, se convierte en un anatema sobre ti, en tu vida. Así podemos identificar, y yo creo que el último punto en el que podría yo compartirte, en el que podría darte una revelación de esta escritura, son esos físicos, anatemas físicos que llevamos a casa. En esto que acabamos de leer de Acán fue algo físico, que se convirtió luego en algo espiritual. Todo lo que tú muevas en lo físico tiene una trascendencia espiritual. Todo lo que tú muevas en lo espiritual tiene una trascendencia física. Por eso Jesús le da ese derecho a los hombres y le dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está hablando un tema de atar y desatar, que es algo que no te puedo compartir ya mismo, pero sería muy interesante seguirlo conversando. Y básicamente esos asuntos o esos objetos que se convierten en anatemas dentro de nuestros hogares, de nuestras vidas, y que llevamos a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestros computadores y a nuestros celulares, son esos objetos que generan maldición, son esos objetos malditos, esos objetos, llámense digitales o físicos, que tú mantienes en tu celular, o que mantienes en tu computador, o que mantienes en tu
en tu casa. Y entonces te voy a dar unos ejemplos de algunos objetos. Perdónenme que voy a ponerme algo por acá, que se me está cayendo esto. Y así los puedo escuchar. Muy bien. Esos objetos que llevamos a nuestras casas y que se convierten en anatemas. Esos anatemas vienen del mundo, vienen de otras culturas. En ese caso que leímos, venía de una cultura babilónica que tipificaba o tipificó la confusión, y por esa confusión entonces vino maldición sobre el pueblo de Israel y perdieron la batalla. Pero esos objetos, ¿cuáles pueden ser en el siglo XXI? Esos objetos pueden ser libros que estamos llevando. Fíjate, anteriormente hablábamos de pensamientos que se introducían en nuestra mente, sentimientos que estaban en nuestro corazón, y ahora estamos hablando de la parte de los físicos, anatemas físicos. Y esos anatemas físicos pueden ser libros, pueden ser música, pueden ser actos, pueden ser hábitos del hombre. Y esos anatemas traen consecuencias. Claro, hagámoslo bien público, hagámoslo más extenso. Tú tienes en tu casa a tu familia, tienes a tu esposa, tienes a tu hijo, mujeres tienen a su marido, tienen a sus hijos en casa, todos están guardados en el hogar, y de repente, de alguna u otra forma, se te ocurrió llevar un libro de magia negra o magia blanca o algo por el estilo, horóscopo, magia negra, magia blanca, algo que tenga que ver con el ocultismo. Y tú dijiste, no tiene nada, me lo prestó un amigo, no pasa nada. Lo mismo que le pasó a Acán en ese antiguo pacto. Él se llevó un manto babilónico y se llevó tesoros de Babilonia, de los amorreos. Y pues tú estás llevando, entonces llevas a tu casa, abres la puerta y entras a tu hogar libros, música que contamina tu hogar, música que contamina tu mente y a tus propios hijos. Me pareció impresionante hace poco escuchar a una persona que tenía, yo le calculo, menos de 15 años. Yo le pongo unos 12 o 13 años. Y ya tenía su celular. Era una chica y tenía su celular. Y de repente le sonó el celular en la calle y sonó una canción, así como estilo reggaetón, y sonó una letra espeluznante. Hablaba de cómo regalaba a esa mujer la sexualidad y cómo regalaba porque sí, mejor dicho, se prostituía porque sí. Y esta niña de 12 o 13 años, como si nada, sonó su celular y empezó a cantar la canción. Y yo decía, ¿qué es eso? Por Dios, o sea, un velo espiritual tan impresionante, que es una maldición, que no nos damos cuenta que lo podemos llevar a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, lo podemos llevar a nuestros celulares o a nuestros computadores, a nuestra televisión, e incluso pagamos por eso. Estamos realizando un pacto al momento en que pagamos por el sacrificio espiritualmente hablando. O sea, nos amarramos a la maldición. Y esta maldición entonces se ve reflejada, y es cuando tú puedes ver que una niña con su celular, que suena su celular y suena entre comillas la canción de moda, que es una de alto contenido sexual dañado, a lo que podríamos llamar porno audición, termina corrompiendo la mente de esta persona y pervirtiendo la mente de esta persona. Esos son anatemas. Si tú llevas un libro que es un libro de ocultismo, una revista de ocultismo, asuntos de brujería a tu casa, te van a perseguir las maldiciones a tu casa. Vas a tener la fuente o la puerta espiritual o la llave espiritual que genera maldición dentro de tu familia, dentro de tu casa. Y cuando hablamos de anatemas, yo espero que ustedes estén entendiendo este asunto porque es tremenda revelación, es una palabra poderosísima. Cuando hablamos de estos temas, entonces descubrimos, nos damos cuenta que es necesario limpiar primero nuestro corazón, primero limpio mi mente, limpio mi corazón, limpio mi cuerpo, limpio mi alma, limpio mi espíritu, para entender y que me sean revelados cuáles son los anatemas que estoy llevando a mi casa. Y entonces empiezo a descubrir que hay cosas que tengo de atrás de mi vida, que yo vengo acarreando, que tengo metidos entre la biblioteca, en mi corazón, entre la música que escucho o en el computador o en el celular.
en la televisión, entre los libros de los niños, las revistas que guardé, los recortes que hice, los pactos que hice en algún tiempo de noviazgo o pactos que hice con relaciones antiguas, el que tenga oídos que oiga y que entienda lo que estoy diciendo. Entonces tengo guardados recuerdos del pasado, de los noviazgos y con pactos escritos y quién sabe si de pronto hasta pactos de sangre cuando se cortaban los dedos y hacían pactos de sangre. Eso es terrible, porque son anatemas o maldiciones que generan puertas abiertas en la vida de la persona, creyente y no creyente, que acarrean consecuencias en la vida y entonces caminas toda tu vida con una nube negra encima. ¿Quieres emprender un negocio? Tienes una nube negra. ¿Quieres emprender una familia? Tienes una nube negra. ¿Quieres emprender un tiempo con Dios y comenzar una relación con Dios? No puedes, tienes una nube negra. ¿Por qué? Porque tienes amarrada la mente y amarrado el corazón a las tradiciones y a la religión del mundo. Y estoy hablando de todas las religiones. Entonces, los anatemas espirituales, o es una redundancia, los anatemas son maldiciones que pueden tener una connotación, entre comillas, buena, pero se convierten en maldición. ¿Por qué digo entre comillas buena? Porque tú dices, voy a aprender la música del mundo. Entonces yo tengo música en mi mente, música en mi corazón y en mi casa o en mi computadora y en mi celular, que es la canción hit del momento, pero cuando tú abres los ojos espiritualmente te das cuenta que la canción hit del momento tiene un alto contenido de maldición hacia la sexualidad o hacia la mujer y trae un espíritu de sensualismo tan fuerte que corrompe no solamente a la mujer, sino a todo lo que rodea a la mujer. Y de eso estamos ya, entre comillas, bastante acostumbrados a verlo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sucede que si yo identifico y no rompo los anatemas o no corto con esa relación de los anatemas, pues tengo la puerta abierta literalmente para que la nube negra me persiga toda la vida. Si alguien está recibiendo esto, por favor dígame amén. Ahí dice Andrés Amour. Andrés dice, así es, pastor, Dios te bendiga. Pues tremendo. Wow, ya vamos con el tiempo ajustado. Entonces, aquí es donde tenemos que identificar, primero, cuáles son aquellos pensamientos, sentimientos u objetos u hábitos, pensamientos, sentimientos, hábitos u objetos que estoy trayendo dentro de mí o dentro de mi casa, mis paredes, y que estoy permitiendo que estén gobernando dentro de mi casa y que sea una puerta legal, espiritual, para que el enemigo tenga el derecho de convertirse en una nube negra sobre mi cabeza toda la vida. Si tú identificas cuáles son esos anatemas en tu vida, entonces empieza a pedir perdón. Tú dices, Señor, yo me arrepiento, porque lo primero que hicieron con Acán fue identificarlo. Y Acán cometió 3 cositas que te voy a leer muy rápidamente, que son las que nosotros tenemos que identificar en nuestras vidas. Cuando identificaron que Acán era la persona que había llevado los anatemas a la casa, a su hogar, y esto había generado una maldición a todo el pueblo de Israel, y habían perdido la batalla por culpa de esa decisión del hombre, entonces Acán dijo, en verdad pequé ante Yahweh, Dios de Israel, haciendo esto. Lo primero que Acán hizo fue arrepentirse y confesar su pecado. Acán dijo, es cierto, fui yo, tomó la responsabilidad, dijo, fui yo, respondió ante su familia, ante los hombres y ante Dios, y dijo, en verdad pequé ante Dios de Israel haciendo esto. En el versículo 21, estoy en Josué capítulo 7, y en el versículo 21, si tú lo tienes ahí, anótalo, escríbelo, subráyalo, porque aquí vas a identificar cosas interesantísimas que pueden estar sucediendo en tu casa, alrededor de tu vida, en tu familia, en tu empresa. Y en el versículo 21 dice, entre el botín vi un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos. Entonces, aquí viene la puerta que genera que yo pueda tomar aquellas cosas que son maldición para mi vida.
Pueden ser hoy, pudieron haber sido ayer, o pudieron haber sido hace muchos años, o pudieron haber sido desde tus abuelos o padres. ¿Qué fue lo primero que Acán hizo cuando entró en esa guerra y encontró un botín? Dice, vi un hermoso manto de Sinar. Cuando él dice vi, ahí hay un secreto. Y quiere decir que no siempre lo que vemos puede ser de bendición para nuestras vidas. No siempre lo que vemos, tú puedes ver las cosas desde unos ojos, desde la perspectiva de los ojos espirituales, ver las cosas, o puedes ver las cosas desde las perspectivas físicas. Si tú solamente ves las cosas desde una perspectiva física, todo te va a parecer normal. Estamos tan acostumbrados a este mundo en el que vivimos que todo te va a parecer tan normal que tú vas a ver que un hombre golpea a una mujer y dice, debe ser que la mujer se comportó mal. Y eso es permitido en el Medio Oriente, si no lo sabías, en el siglo XXI, dentro del islamismo. Pueden golpear a sus esposas, en la India me parece que también lo hacen. Y nosotros podemos ver desde una perspectiva física o desde una perspectiva espiritual, desde los ojos de una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, desde el Evangelio, y te puedes dar cuenta que la injusticia no es con Dios, no es de Dios. Entonces, lo primero que hizo Acán fue ver. Y entonces cuando vio, abrió una puerta espiritual, te estoy hablando de unos sentimientos, y dijo, wow, ese manto está hermoso. Y dice entonces ahí, entre el botín, vi un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro. No solamente vio el manto, vio oro y vio plata. Dijo, los codicié, los tomé. 3 cosas impresionantes. Entonces, primero vio el manto, vio una situación. Segundo, lo tomó. Dijo, no pasa nada, yo voy a dejar que esta persona sea parte de mi vida, o yo voy a hacer este negocio con fulano y voy a ser parte de ese negocio. O tercero, otro ejemplo es, no pasa nada, una canita al aire, una infidelidad, eso no tiene nada que ver. O no importa, escuchemos a este hombre que parece que lee las manos o tira las cartas y nos va a adivinar el futuro. Y tú dices, eso no pasa nada, eso no tiene nada de malo. O tú dices de pronto en tu vida, no importa, vamos a pasar por alto el pecado de los hijos o el pecado de la familia, de la rebeldía, de la rebelión de los hijos de pronto o del esposo, eso no pasa nada. Cuando tú ves eso, dice, ves, primero lo vio, segundo lo codició, estoy en el versículo 21, lo codició y lo tomó. Y entonces cuando lo toma, entonces significa que no pasa nada, lo hizo, partícipe. Y no puedes tomar las cosas que son del mundo, que son de otras culturas, como si fueran parte de tu cultura, que eso también es muy normal, la culturización y en este tiempo que hablamos de el nuevo orden mundial, eso es muy normal, pero cuando lo vemos desde una perspectiva de las Sagradas Escrituras, te estás dando cuenta que hay algo que hay que empezar a trabajar ahí, que hay algo que tocas, que tienes que identificar si es ofensivo ante Dios, si Dios lo permite para los hijos de Dios, o si realmente es algo que tienes que sacar de tu vida y no permitir. Por decir algo, tener aventuras sentimentales o aventuras sexuales entre hombres o aventuras sexuales con mujeres antes del matrimonio. Pues eso es muy normal fuera en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, ante los ojos de Dios, Dios te dice cómo son los parámetros que hay que cumplir para evitarte una cantidad de consecuencias en tu vida. Y cuando esto pasa, entonces Acán dice, yo lo vi, lo codicié y lo tomé y lo escondí. Fíjate cómo empieza a esconder el pecado. Lo escondí bajo tierra dentro de mi tienda y la plata debajo de todo ello. Y entonces mintió y lo mantuvo en secreto. Y entonces el hombre empieza a negar. Y aquí es donde vienen los problemas. Que creemos que todo está bien y no pasa nada. Escuchamos la música que no pasa nada. Toda la música es música y eso no pasa nada. Todas las culturas son positivas, no pasa nada. No importa si están adorando al dios Changó y tú lo estás cantando y lo estás bailando. Eso no pasa nada. Es de nuestros amigos aquí cerquita a mi tierra. Fíjate cómo funciona la cosa.
Cuando empezamos a ser parte de, o cuando introducimos pensamientos a nuestra mente que van en contra de Dios, y cuando introducimos sentimientos que van en contra de lo que Dios nos trae, que es paz, bondad, misericordia, que nos da ese fruto, los frutos del Espíritu Santo, y entonces ya empezamos a tener rabias, rencores, resentimientos y odios. Estoy cultivando un anatema en mi corazón, estoy cultivando una maldición en mi corazón que me mantiene con la nube negra toda la vida. Y entonces ahí es donde el Señor les dijo, primero eliminen el anatema, segundo eliminen a los anatemas y destruyanlos. Y ahí es donde se puso difícil la historia, porque no solamente acabaron con el manto babilónico, no solamente acabaron con la plata que había en ese botín de guerra, no solamente acabaron con el oro. Se me viene a la mente algo rápidamente ahorita, y es la cadenita esa de oro que conservas guardada como una reliquia, pero que tiene algo ahí y que tú crees que sí, que no, tienes un sentimiento raro, pero te la regaló la abuelita o la tatarabuelita o mamá. Échale ojo a todas esas cosas, porque así sean de oro, de plata, de lo que sea, hay cosas que vienen tan cargadas espiritualmente que se convierten en anatemas en nuestras vidas. Los libros se convierten en anatemas en nuestros hogares y en nuestras bibliotecas. Libros que literalmente maldicen a Dios, libros que literalmente ofenden a Dios y que nosotros consideramos como el gran bestseller guardado en nuestros hogares. Entonces fíjate cómo pasamos de lo mental, de lo emocional, a lo físico y los objetos en nuestras casas. Yo tengo a veces la mala costumbre de llevar cosas, de traer cosas de la calle y las leo a veces en casa y vienen con una cantidad de cargas espirituales y unas cargas impresionantes, y una vez tuve que pedir perdón a Dios y decir, ok, no más esto. Hay cosas que no voy a permitir que entren en mi corazón, en mi vida, las voy a conocer, y si las traigo para un tema de estudio bíblico y de comparación bíblica, pero no voy a permitir que hagan parte de mi hogar y del anatema y que mis hijos estén expuestos y mi esposa esté expuesta a esto. Y entonces tengo que correrlo de mi vida. Los celulares y los computadores se vuelven en objetos que son de bendición, como lo leímos al principio, como una ofrenda. Es algo que es muy útil, pero que se pueden volver maldición cuando yo empiezo a hacer negocios ilícitos, cuando empiezo a codiciar las cosas que veo en el celular, a envidiar a las personas, a meterme en todo lo que es pornografía y todo eso. Y entonces ahí es donde convierto el anatema, pasa de ser algo digital a ser mi objeto. Y entonces mi objeto lo guardo en mi bolsillo, lo guardo debajo de la almohada, lo pongo al lado de mi cama, lo pongo a cargar y me convierto yo en presa del anatema. Y entonces lo cargo todo el tiempo. Señor, perdónanos porque hemos ofendido muchísimas veces a Dios, a nuestras vidas con estos aparatos, y son de bendición, pero los convertimos en maldición. Acuérdate de esto: anatema, maldición, que era anteriormente podría ser algo positivo, pero se convierte en algo negativo cuando ofendemos a Dios con eso. Entonces ahí podemos identificar todo esto que te estoy compartiendo. Podemos identificar el anatema espiritual, podemos identificar el anatema físico, podemos identificar el anatema emocional, podemos identificar anatemas religiosos. A mí Dios me sacó de la religión, de las tradiciones de la religión, y yo tenía conceptos de Dios y yo tenía conceptos de cómo acercarme a Dios, pero cuando vi la historia de la palabra y de las Sagradas Escrituras, y cuando vi cómo Jesús lo dijo, lo hizo y sus discípulos lo hicieron, yo dije, Señor, yo estaba muy mal. Tenía que tomar una decisión de caminar y hacer las cosas como Él me dijo. Y si Dios me dijo que era blanco, pero y si era negro, pero yo tenía el término intermedio y yo había aprendido cosas diferentes y había puesto más puntos en las íes y más comas en lo que eran los mandatos de Dios y el seguir a Dios, y eso se convirtió en un anatema que iba tomando raíces en mi vida. Entonces esto es muy grave a nivel religioso, y ahí es donde toca identificar y decir, bueno, Señor, yo quiero caminar contigo y seguir contigo, yo quiero limpiar mi mente, limpiar mi corazón, limpiar mi cuerpo, limpiar mi entorno y limpiar mi casa. Y entonces empiezas a experimentar la bendición y
el ser libre de los anatemas, el ser libre de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones que no vienen de Dios, sino que son las que el mundo te ofrece, de la confusión de Babilonia, de ese manto que habíamos leído de Acán, y también entonces salir de esos objetos que se convierten en anatemas o en objetos que traen maldición en mi casa, en tu casa, en tus habitaciones, en tus cuatro paredes, en donde tú estás viviendo. Si alguien está recibiendo, escríbame fuerte un amén por ahí, escríbame gloria a Dios, escríbame un saludo, un abrazo para Diana Milena Estupiñán, Dios te bendiga. Un abrazo para Andrés también, que ahí está escribiendo, está súper conectado con esta palabra. Y yo sé que van a ser libres de estas maldiciones que hoy estamos compartiendo. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta de todo esto, cuando estamos compartiendo esto y vemos la seriedad de este asunto, las vidas cambian. Tu vida cambia porque empiezas a abrir los ojos. Cuando vamos por allá al libro de Ezequiel, identificamos cómo Dios le da la orden a un profeta que le quite las vendas de las manos al pueblo de Dios. Como le dice que le quite los ojos de los ojos, los velos que no permiten que vean espiritualmente, no perciban las cosas espirituales, sino que por el contrario están frenados, están tapados. Dios está tumbando todo eso esta noche, Dios está tumbando todo eso en el día de hoy si estás conmigo. Mira, en Ezequiel en el capítulo 13, dice en el versículo 8, dice Adonai Yahweh, el Señor, por haber dicho mentiras, dice el Señor, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso aquí estoy contra vosotros, dice el Señor. Mi mano está contra los profetas que tienen visiones mentirosas y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el rollo de la casa de Israel, lo que conocemos como el libro de la vida. Ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Adonai Yahweh. Y si por cuanto han hecho errar a mi pueblo diciendo paz, cuando no había paz, de manera que éste edifica el muro y otros revocan con lodo suelto. Di a los revocadores del lodo suelto que se caerá, que vendrá la lluvia torrencial y vosotras, oh piedras de granizo, caeréis y un viento tempestuoso lo rajará. Y cuando el muro haya caído no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que revocasteis? Por eso así dice el Señor, haré que lo rompa un viento huracanado con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y grandes pedriscos en mi ardor y destrucción, y derribaré el muro. No te vayas a desconectar porque esto está tremendo. Fíjate, me va a devolver al versículo 6, estoy en Ezequiel 13:6. Dice, visionarios falsos, adivinos embusteros que dicen, así dice el Señor, dice Yahweh, cuando Yahweh no los ha enviado y aún así esperan que confirme su palabra. ¿Acaso no habéis visto visión falsa y habláis adivinación mentirosa? Es tremendo este capítulo. Me voy un poco más adelante ahora, Ezequiel 13 en el versículo 17, dice, hijo de hombre, pon tu mismo rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Dile, así dice el Señor, hay de las que cosen cintas mágicas para toda muñeca y hacen capuchas mágicas o velos mágicos de todo tamaño a fin de entrampar las almas. O de atrapar, dice en otra traducción. ¿Cazaréis las almas de mi pueblo para preservar vuestra propia vida? ¿Me profanaréis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan destinado a muerte? A la muerte al que no tenía que morir y a la vida al que no tenía que vivir, engañando así a mi pueblo que va tras vuestras mentiras. Por tanto, así dice el Señor. Aquí estoy yo contra vuestras cintas mágicas con que cazáis almas al vuelo. Se las arrancaré de las muñecas y soltaré las almas que vosotros cazasteis volando para que vuelen como aves. Romperé vuestras capuchas o los velos mágicos que ponen en sus cabezas y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa de vuestra mano y sabré que yo soy así el Señor, porque con mentiras entristecisteis el corazón del justo, al cual yo no entristecí, porque fortaleciste al impío y animasteis en su mal camino. Bueno, ahí lo puedes leer tú en tu casa, Ezequiel 13.
Este tema es tremendo, pero yo sé que Dios te ha hecho libre hoy, te está revelando. Este tema es poderoso. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida porque te ayudó hoy el Señor a identificar aquellas cosas que hay en tu mente, pensamientos que tienes que romper como sea, sentimientos que hay dentro de tu corazón que tienes que acabar ya urgentemente. No es justo que se levante alguien y te haga creer mentiras. No es justo que se levante alguien y te diga que no eres, que no vales la pena, que no sirves para nada o que no mereces nada, que denigran de ti, que te rechazan toda la vida. Olvídate de eso, olvídate de ellos porque se están convirtiendo son malditos que se convierten dentro de ti en maldición y hacen que tu corazón anide sentimientos de maldición, de dolor, de engaño, de resentimientos, de hechicerías en el corazón y de pensamientos. Cuando leemos todo esto, vemos a unos falsos profetas y unas falsas profetisas, dice Ezequiel 13, que cosían vendas o velos para colocar sobre las caras de las personas. O capuchas mágicas, interesante la palabra, ¿no? Capuchas mágicas. Y esto no te permite ver más allá. Las maldiciones te bloquean, no te permiten caminar con sobriedad, no te dejan ver más allá. Es como colocar unos lentes de color y cuando te pones los lentes de color, pues vas a ver todo con color. Y entonces no ves las cosas con los colores naturales, sino ves las cosas como te pusieron el color en los lentes. Así funciona espiritualmente. También leíamos que cosían unas vendas o unos lazos que colocaban en las muñecas y de una forma espiritual ataban a las personas. ¿Qué pasa con esto? Que las maldiciones y los anatemas de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de los libros, de la música que tienes guardado en casa, de los pensamientos que no te dejan avanzar o de los sentimientos que anidan maldiciones dentro de ti, todo esto son como lazos mágicos que no te permiten caminar y no van a permitir que tú puedas desarrollarte como persona. Y si no te desarrollas como persona, se pasan los años y tu vida va a ser de quiebra en quiebra, de maldición en maldición, de maldición en maldición. Por el contrario, para los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Eso quiere decir que vamos caminando de bendición en bendición. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice la Escritura. La palabra de Dios dice que todo es posible para el que cree y que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Dios, del Señor, nuestro Dios, Yahweh, el Señor Jehová, que vive pendiente de ti, vive con los ojos puestos en ti, pero tu socorro no puede venir de otra persona. Y entonces los anatemas de tu vida no pueden ganarte lo que Dios ya dio por libertad sobre ti en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Tú eres libre, eres bendecido, eres bendecida, no eres condenado, eres libre de toda maldición. Por tanto, levántate, te dice el Señor hoy. Levántate, rompe toda maldición de tu casa, quiebra las vendas que atan tus manos y avanza. Quiebra todos los pensamientos que el enemigo quería colocar en tu vida, que no sirves, que no es posible, que tú no eres justo, que eres un gran pecador, que no vales la pena, que eres feo, gordo, gorda, no vales nada. Quita todos esos pensamientos ahora en el nombre de Jesús. Son como capuchas, como velos que colocan en tu mente. El que está recibiendo, dígame amén ahora, por favor. En tus emociones, quita toda emoción de maldición, quita toda emoción que esté rompiendo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo sentimiento de amargura, resentimientos por faltas de perdón del pasado. Suelta a esas personas, dice el Señor, suéltalos, perdónalos y déjalos. No quiere decir que los agarres a besos todos los días, no, suéltalos, perdónalos y déjalos a un lado. Tú camina adelante. Y por último, penúltimo, todo tradición cultural o toda tradición religiosa que esté en contra de las sagradas escrituras, que no te permita hacer las cosas como Jesús las dijo, o como nuestro Señor Padre los dijo, o como lo hicieron los discípulos de Jesús, sino que por el contrario, la tradición de la religión a través del tiempo ha cambiado las cosas y se han inventado doctrinas de hombres como si fueran palabra de Dios y se han inventado dogmas religiosos como si fuera la palabra de Dios. Eso son anatemas y tienes que quitarlos de tu vida. Cuarto, quita todo objeto pagano, inmundo, corrompido, todo objeto, ya sea físico
o digital. Quita todo objeto de tu casa, de tu celular, de tu computador, de tu biblioteca, de tu música, de tu ropa, de tus joyas, de aquellos regalos que te da la gente. Quita todos esos objetos que pueden ser anatemas que estás guardando en tu casa y que sencillamente lo que están permitiendo es una gran puerta espiritual para que por ahí se te filtren los demonios y hagan en tu casa fiesta. Entonces ganarán la batalla financiera, ganarán la batalla de la paz que hay en tu casa, ganarán la batalla porque las consecuencias vendrán a tu vida. Rompe con todo eso, porque si no lo rompes, dice el Señor y lo leímos, no podrás avanzar, no podrás ganar las batallas, no podrás ganar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y eso tienes que hacerlo y tomar esa decisión ahora. No permitas, no le des chance al enemigo. Primero, nos arrepentimos delante de Dios y segundo, actuamos. Yo recuerdo, y te lo voy a dejar como ejemplo, porque es tremendo. Yo tomé decisiones en mi vida hace muchos años y dije, ok, tengo que caminar con Dios, quiero caminar con Dios y no voy a permitir que estas decisiones o no voy a permitir que lo que yo vivo y de lo que me estoy rodeando sea de maldición para mi vida. Y empecé a cortar relaciones, empecé a cortar hábitos, empecé a cortar pensamientos. Los que me conocen de hace muchos años saben quién era yo antes. Empecé a cortar sentimientos que no tenía que tener en mi corazón. Empecé a cortar con objetos, tanto así que recuerdo alguna vez haber hecho una gran fogata en una casa donde vivía y haber tirado una cantidad de cosas y agarré a martillo todas esas cosas, todo lo que tenía que quemar, romperlo, rompí todos esos libros y objetos paganos, los rompí. Todos esos objetos de maldición que estaban en contra de la palabra de Dios, las tiré. La música que no era de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseñaba, yo dije, no voy a escuchar más esto. Y en esos libros, me acuerdo que hice una gran fogata, de eso salió humo y salió fuego. Gracias a Dios nunca tuve un problema con los vecinos, ni me enviaron policía, ni me enviaron bomberos, porque fue algo ahí y Dios estaba conmigo. Yo fui libre en ese momento porque ya había decidido terminar con los pensamientos anatemas que tenía en mi mente. Había decidido terminar con los sentimientos anatemas que tenía en mi corazón. Había decidido terminar con los hábitos culturales, religiosos y normales, entre comillas normales del mundo. Había decidido terminar con todo eso de mi vida y por último, había decidido romper con los objetos físicos anatemas de mi vida. Hice una gran fogata, quemé todo eso, no dejé un rastro, porque hay personas, te voy a decir esto que no, para que no lo vayas a hacer tú. Hay personas que toman el anatema, ese objeto de maldición, y se lo regalan a la persona que está al lado. Dice, ay no, esto me trae como una mala energía, me trae como una cosa mala, no sé, me lo regaló mi abuelita, es una joya o es un talismán o es un crucifijo con unas calaveras abajo y entonces esto es de oro y como vale mucho yo lo guardo, pero yo no sé. Y entonces en vez de destruirlo, porque la palabra de Dios dice que hay que destruir cualquier anatema de tu mente, de tu corazón y de tu vida, entonces lo regalan a la persona de al lado o lo botan por la basura y el que recibe de la basura recibe toda la maldición. Si se lo regalas al vecino, el vecino recibe toda la maldición. Es como transferir los pensamientos negativos a las personas a través de Facebook. Estás transfiriendo maldición. Estás transfiriendo, has visto personas que se quejan por todo, que maldicen todo, que se quejan por cuánta cosa hay, se quejan del gobierno, se quejan de todo, pero no hacen nada en pro de ayudar, sino que es una quejadera y una quejadera. Es lo mismo, están transfiriendo el anatema a tu mente y a tu corazón y por eso nos apartamos. Pero otra cosa es cuando transferimos los objetos y entonces el libro, no tengo un ejemplo, aquí tengo una caja de la Biblia. Transferimos el libro anatema, que habla de ocultismo, que habla de hechicería, que habla de rituales, o que habla de tarot, o que habla de astrología, cartas astrales, conocimiento de sí mismo a través del gnosticismo, una cantidad de cosas. Y tú dices, bueno, ya lo estudié, ya lo revisé, yo siento que este libro me carga como unas cosas feas, el libro ahí de numerología y no sé qué cuentos, y entonces tú dices, se lo voy a pasar al vecino porque no, eso no es lo que tienes que hacer.
La palabra de Dios es muy clara y el padre se lo dijo claramente a Acab y Acab no hizo caso y lo guardó debajo de sus cobijas y ahí lo mantuvo y vino el problema para su casa y vino el problema para su pueblo y trajo toda esa maldición. Eso tienes que destruirlo. Agárralo, rómpelo, quémalo, haz un incendio ahí en este tiempo donde tú puedas pilas con los incendios en casa, pero deshazte de todo lo que genere maldición, de tu mente, de tu corazón, de tus labios, de tus actos y los objetos de tu casa. Amén. Tremenda palabra. No te vas a desconectar porque vamos a orar por ti ahora. Me escriben, a ver, quiero saludar de pronto a algunas personas que se conectan conmigo en esta hora. Gracias por sus saludos. Tenía varios saludos por acá que no había leído. Un abrazo para Andrés Moore. Estoy recordando Andrés músico, ¿cierto que sí? DJ Andrés, si no me equivoco. Para los que no entienden esto, DJs somos aquellos que ponemos esa música para Dios. Y con Andrés, si no estoy mal, hicimos eventos hace mucho tiempo. Mari Núñez, un abrazo para ti, Mari, bendiciones para tu casa. Este tema yo sé que es poderoso. Brian Lozano, un abrazo, mi hermano. Espero que estés muy bien en medio de esta cuarentena. Diana Milena Estupiñán, Dios te bendiga, te ilumine, te guíe. Erika Moreno dice amén. Bendiciones, Erika, para ti, para tu casa. Tania Estupiñán dice amén, así sea. Manden sus saludos, que los leo acá. Diana, Erika, un abrazo para Dámara Garzón, que se conecta. Dios te bendiga, Dámara. Oigan, antes de que se vayan y antes de que oremos, denle like a nuestra página de la Iglesia Vida con Pasión, denle ahí un like y anoten y pónganle ahí la campanita de notificación para que estén ahí conectados con nosotros. Y cada vez que estemos en nuestras reuniones, este domingo vamos a hacer una a las 10 de la mañana con mi esposa y por la noche vamos a hacer otra de discipulado que es bien fuerte, formación. Y ustedes reciban esas notificaciones, conéctense con nosotros. Andrés Moore me dice, es que ese hombre se cambió el apellido, dice, no pastor, el cuñado de John Edward. Pues un abrazo para ti, Andrés, para tu esposa y tus hijas hermosas que deben estar grandísimas. Deben estar gigantes esas pequeñitas. Dice, yo soy el cuñado de John Edward, pero un abrazo para ti, para tu esposa y John Edward, también para la familia. Bendiciones. Espero verte, mi hermano. Cuando se acabe todo esto, tienes que ir a nuestra congregación y tenemos que reunirnos. Yo quiero orar por ti, por tu casa. Yo siempre he creído que Dios tiene unas promesas tremendas para ti. Un abrazo para Carito Rodríguez Solano, un abrazo y muchas bendiciones para tu casa y tu familia. Andrés dice, pastor, de las mejores personas que he conocido ha sido usted y la pastora Tatiana, saludos. De las primeras personas que me han querido acercar a Dios han sido ustedes. Sigo en un proceso duro, pero Dios hará de mí el propósito que tiene para conmigo. Gloria a Dios. Amén. Dios cumplirá su palabra. Andrés, no te soltará. Dios nunca te va a soltar, nunca te va a dejar solo. Y yo desde este lugar, y puesto de acuerdo contigo y todas las personas que están aquí conectadas con nosotros en esta noche, nos ponemos de acuerdo y declaramos que la presencia de Dios sobrenatural y poderosa, soberana, se tocan tu vida, tocan tu familia y te levantan en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Manden ahí sus saludos para leerlos. Dice Carito Rodríguez, dice, saludos Diego, bendiciones. Un abrazo para ti y tu familia. Yo espero verles, Dios santo, llevo muchos años sin verte y te tengo noticias porque tengo gatico en casa, entonces tengo que mostrarte fotos para que le muestres a tu hija.
Un abrazo. Bueno, vamos a orar por este tema. ¿Cuántos recibieron de esta palabra? ¿Cuántos toman la decisión? Yo sé que no somos miles, pero ¿qué importa? Si mire, en este momento de las personas que tenemos conectadas, si tú tomas tu decisión junto a los que están alrededor tuyo, en tu familia, en tu casa, tú y tu casa recibirán la bendición del Señor. Si tú tomas la decisión correcta esta noche y le pides a Dios, Dios, ayúdame a apartarme de todo lo que me aparta de ti. Ayúdame a acercarme a ti y a romper con todo lo que me aleja de ti. No importa si son relaciones con personas. No importa si es la misma familia la que te está alejando de Dios. Apártalos por un tiempo. Apártalos por un momento. Toma decisiones firmes, duras. Aparta los libros, la música. Aparta las cosas que te aparten de Dios y que rompan esa relación con Dios. Dios un día, escúchame bien, un día te va a usar para bendecir a esas personas y las buscarás nuevamente o esas personas te buscarán nuevamente. A mí me ha pasado eso muchísimo. Te buscarán nuevamente y esta vez no vendrán a ti para burlarse, ni vendrán a ti para dañarte, ni para corromper tu mente. Esta palabra yo sé que es para varios de los que están conectados. Apártate de las personas que maldicen tu vida. Apártate de las personas que maldicen tu familia. Apártate de las personas que maldicen a tu Dios, al que has aceptado. Y permite que un día Dios te use a ti cuando estés fuerte, empoderado bajo la presencia de Dios y te use para sanar enfermos, te use para sanar personas con maldiciones y dolencias. Y esas personas que un día se burlaron de ti, esas personas que un día denigraron de ti, esas personas que un día se burlaron de las decisiones que tú estabas tomando en Dios, esas personas vendrán a ti y te dirán, perdóname, quiero que ores por mí, ora por mi esposa o por mis hijos. Dios te va a usar en el nombre de Jesús. Aparta todos los anatemas de tu vida. Fíjate que eso podrían ser hasta personas. En el antiguo pacto tuvieron que sacar a esas personas del campamento. En este tiempo tú vas a tener que tomar decisiones con personas, pero también toma decisiones con los objetos que son anatemas o malditos dentro de tu casa. Limpia tu casa. La casa no se limpia echándole un desinfectante al piso. La casa se limpia cuando tú revisas el escritorio, revisas la biblioteca y encuentras cosas que no son correctas y que ofenden a Dios. Esos son anatemas, son objetos malditos que traen muchas consecuencias. Las encuentras cuando abres las gavetas, los cajones de tu casa y encuentras joyas que fueron traídas de no sé dónde o regaladas por no sé quién y consagradas por no sé quién en la montaña de no sé dónde y que las bañaron con las aguas de no sé quién y les hicieron un riego de no sé qué cosa tú sabes de lo que estoy hablando. Bota todo eso, bota todos los libros, literatura, joyas, piezas, piedras que están consagradas, velas, velones que han sido consagrados a personas que han fallecido, a personas que han muerto, a santos donde invocaban la presencia de santos. Acaba con todo eso. Te lo estoy diciendo no solamente porque yo soy testigo fiel de lo que te estoy diciendo, no solamente en mi vida, sino de las personas que nos rodean, sino te estoy diciendo algo que la palabra de Dios dice. Y si tú llegaste tarde, lo lamento, vas a tener que devolver el video y verlo completico. Pero es necesario que tomes una decisión en tu casa y en tu familia, es necesario que tomes esta decisión correcta y empieces a limpiar todo eso. Limpia a tus hijos de todas las porquerías que pueden haber en televisión peligrosas. Limpia a tu familia de todo aquello que puedas estar usando en tu celular, tanto para maldiciones de sensualidad, pornografía y demás. En el nombre de Jesús, chao con todo eso. Y declaro en el nombre de Jesús, donde tú estás ahí, levanta tus manos y recibe esa palabra. Yo declaro que por cuanto tomas decisiones de bendición y tomas decisiones poderosas y tomas decisiones certeras en Dios, Dios no te dejará en vergüenza y en el nombre poderoso de Jesús va a retribuir y a bendecir tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo porque lo creo, porque lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Límpialo ahora, limpia tu mente, limpia tus emociones, limpia la música que escuchas, limpia los libros que lees, acaba con todo lo que no te concentre y lo que te aparte de Dios, sácalo. Y no se lo regales a nadie cuando son objetos. Rómpelos, quémalos, martíllalos, destrúyelos y mientras los hace, dile, yo rompo todo el poder que esto pueda tener sobre mi vida.
esos regalos extraños, que te han hecho a través de los años, esos regalos raros, así haya sido un regalo valioso, no importa si es oro o si es plata, no importa, esos dólares consagrados ahí, hechizados ahí dentro de la billetera o dentro de tu caja fuerte o dentro de tu casa, eso no es de Dios, olvídate de eso. Y rompe con todos los actos y con todos los actos religiosos y culturales que van en contra de Dios. Mira, puede ser el acto cultural más importante del país en donde estás viviendo. Apártate de ese super acto cultural, porque si ese acto cultural puede haber sido nominado por la UNESCO como eso le llaman, ya te voy a decir, alguien que me ayude con eso ahí en el chat. Dice Dieguito que sabiduría. Eso es sabiduría de Dios, eso es sabiduría de reino. Eso es sabiduría de reino. Cuando las Naciones Unidas o la UNESCO catalogan un lugar o un acto público como algo culmen así súper importante, alguien que me ayude porque se me fue la palabra exacta de eso que significa. Ojo, atención, pero eso es una maldición porque simplemente va en contra de Dios, va en contra de las Sagradas Escrituras, eso se convierte en un anatema y ese anatema urgentemente hay que quitarlo de nuestras vidas. Déjaselos a las personas que están en el mundo, a las personas que no quieren caminar con Dios, a las personas que no quieren seguir a Jesús, a las personas que les importa un pepino, todo esto que estamos conversando. Mira, ya me ayudaron, patrimonio cultural. Ok, si hay algo que la UNESCO, las Naciones Unidas, el mismo Estado considera como patrimonio cultural, pero ese patrimonio cultural viene siendo, gracias por la palabra, si ese patrimonio viene siendo algo que atenta contra la voluntad de Dios, mira, puede ser muy patrimonio cultural, puede ser muy venerado y honrado por el mundo entero y está bien, lo respetamos, pero eso no lo podemos permitir con nosotros aquellos que caminamos con Jesús. Así que toma decisiones. O estamos en el mundo o con un pie en el mundo y un pie con Jesús diciendo que somos creyentes, o estamos con los dos pies concentrados en Jesús y estamos avanzando a lo que Jesús nos dijo, a lo que Jesús nos pidió y a lo que nos encomendó. Si tú recibes esa palabra, yo bendigo tu vida y tienes que decirle amén a eso. Si hay algo de todo esto que yo he mencionado que esté en contra de la Escritura, que lluevan las piedras. Pero si en el nombre de Jesús todo esto que estamos diciendo nos está limpiando la mente, nos está limpiando el corazón, los actos para poder avanzar con Jesús, adelante. Yo creo que es una noche de gran bendición. Mira, no sé ni qué hora es. Es tardísimo, pero ahí están. Y yo sé que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Y por cuanto tú estás tomando esas decisiones en tu vida, Dios va a respaldar tu vida. Dios va a respaldar tu vida. Entonces, quita todo lo que el mundo considera de honra, quita todo lo que el mundo considera tremendamente poderoso y que necesita, mejor dicho, glorias. Y permite que sea Jesús el que te vaya guiando, que Jesús sea el que te vaya limpiando pensamientos, emociones, sentimientos. Nosotros que estamos casados, creemos que los matrimonios tienen que acomodarse a lo que el mundo les enseña. Y la gente aprende más de matrimonios o aprende más de relaciones de pareja a través de las redes sociales, a través de novelas, a través del mundo, que a través de los principios que Dios nos da. Si tú quieres aprender de esos principios, entonces hay que buscar la fuente, la raíz de aquel que nos ha creado y él sabe y Él tiene la verdad y Él nos dice cómo es que funcionan las cosas. Próximamente vamos a hacer unos talleres con mi esposa que estamos hace rato por hacerlos para los noviazgos, para los novios, para las parejas, para los casados y no casados. Muy bien, familia. Yo creo que ha sido una tremenda noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto que nos ha permitido vivir en esta noche. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por esta bendición. Yo espero que Dios multiplique esta palabra de revelación en sus vidas. Por favor, no se vayan sin seguir
el link de Iglesia Vida Compasión, díganle ahí ver primero, póngale las campanitas, todas esas cosas, síganlo, mejor dicho todo, porque quiero que no se pierdan de aquí en adelante todo lo que estamos compartiendo para que sea de mucha bendición. Vamos a orar entonces, amén. Oremos en el nombre de Jesús. Ahí donde tú te encuentras, si quieres puedes cerrar tus ojos. Si las personas que están a tu lado pueden cerrar sus ojos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, o primero te quiero dar gracias porque has sido maravilloso con nosotros, porque has revelado tu palabra, has revelado las escrituras y nos has mostrado, Señor, verdades que posiblemente estuvieron escondidas durante mucho tiempo o durante toda la vida. Yo te pido, Señor, que tú le des a cada persona la revelación de tu palabra, la revelación de esto que estamos hoy mostrando. Padre, en el nombre de Jesús se caen todas las estructuras mentales, se caen todos los paradigmas mentales, todos los pensamientos que se han convertido en anatemas dentro de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas. Todos los anatemas que se han vuelto maldiciones en nuestras emociones, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que transformes toda maldición y la quites de nuestras vidas, que permitas que podamos entender la raíz de dónde proviene y podamos romperlas en el nombre de Jesús. Vamos a destruirlas en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que maldice mi vida, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi carne, todos los hábitos o los pactos del pasado. Y también en el nombre de Jesús se destruye toda maldición que haya en mi casa. Si tú has estado luchando en tu hogar por tus finanzas, por tus hijos o por tu matrimonio, y todo ha sido infructuoso, nada de lo que has hecho funciona, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que bendigas a esta familia o a esta persona y que quites toda maldición. Ahora te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a derribar ese gigante llamado espíritu de Acán. Eso que te mantiene atado y que no te ha permitido tomar decisiones para romper, cortar con esas relaciones hacia el pasado. Esas relaciones, me refiero a esas relaciones hacia los anatemas, y que por el contrario mantienes en tu casa objetos que no deberían estar en tu casa, o te mantienen atado, amarrado a la literatura que no deberías tener en tu casa, a las imágenes que no deberías tener en tu celular, en tu mente, a los pensamientos que no deberías tener, pensamientos de derrota o de muerte o de suicidio, y tú quieres sacarlos de tu vida. En este momento me recuerdo de varias personas que he conocido que se acostumbraron a vivir con la depresión y se acostumbraron a vivir con la depresión y aman vivir en la depresión y se aprovechan incluso de este tiempo porque saben que este tiempo es paz absoluta dentro de sus hogares. Pues yo te tengo que decir que no te puedes acostumbrar a las enfermedades, ni mentales, ni físicas, ni emocionales. Que no te puedes acostumbrar a los hábitos que el mundo considera como positivos. En estos tiempos, desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos, desde Argentina hasta Estados Unidos y a nivel mundial, no estoy seguro, pero en toda América, le han dicho a la gente que para evitar acercamientos sexuales en este tiempo, recurran a mecanismos como la masturbación en este tiempo. Los gobiernos están diciendo eso. Por otro lado, organizaciones en Colombia, como las organizaciones de Profamilia, están haciendo abortos en casa. Como ya no podemos salir a las calles como antes salíamos común y corriente, ahora están yendo a las casas. Y esto es gravísimo. Los anatemas han cogido mucha fuerza en nuestra sociedad. Y esos anatemas pueden ser lo que hemos mencionado. Ya creo que no lo puedo repetir más. Última vez. Pensamientos, emociones, hábitos,
hábitos culturales o religiosos y objetos. Anótalo, porque esto te va a servir toda la vida. Y si necesitas más explicación de esto, escríbeme por interno, mándame tu saludo, lo que quieras, y vamos a estar en contacto. Yo te pido, Señor, que rompas, mi Dios, todo anclaje físico, emocional o mental, todo anclaje a pensamientos, emociones, sentimientos o sensaciones que quieran amarrarte en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control y que rompas, mi Dios, con toda maldición ahora en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón por nuestras ofensas, te pedimos perdón cuando nos sentimos atraídos hacia el mundo y sus pasiones. Y en este tiempo tomamos la decisión, Señor, de soltar y romper con la cadena, con el ciclo, Jesús, el ciclo de anatemas de mi familia. El ciclo, aceptar que si mi mamá murió de enfermedad como el cáncer, entonces yo también voy a morir de cáncer. Cancelamos en el nombre de Jesús esa palabra. Cancelamos ese pensamiento. Que si mi familia ha muerto por accidentes, yo también moriré por accidente. Se cancela esa maldición en tu casa y en tu familia, en el nombre de Jesús. Que si mis padres y mis abuelos fueron grandes empresarios, pero entonces quebraron y fueron de maldición en maldición, entonces yo también voy a sufrir por eso. Yo cancelo esa palabra en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y no permitiremos que los anatemas ganen nuestras vidas, ganen terreno en nuestras casas y en nuestros hogares. Yo te pido, Señor, que tú guíes a tus hijos y a tu pueblo. Guíalos en sus casas y en sus hogares a encontrar anatemas, a encontrar esos objetos regalados, adquiridos, comprados, que fueron entregados por personas o transferidos de generación en generación, desde los abuelos, tatarabuelos, a los padres y a los hijos. Esos objetos que pueden simbolizar paganismo, ritualismos satánicos, ocultistas o religiosos. Yo te pido, Señor, que tú reveles en nuestras casas todo esto, para que podamos tomar la decisión de sacarlos de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestros hogares, de nuestros hábitos y de nuestras casas. Señor, muéstranos libros, muéstranos, Señor, música, muéstrale a tu pueblo, a tus hijos, muéstrale a tus hijas, a tus hijos, todo aquello que no es tuyo y que los aparta en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, el espíritu de Acán no tiene fuerza sobre tus hijos y sobre tu pueblo, sino por el contrario, se rompe toda ligadura que nos mantenía amarrados y atados, toda mentira del diablo que tapaba nuestros ojos para no ver más allá y no ver ese mundo espiritual. Libros, cuadernos, cartas del pasado, firmas que habíamos hecho sobre documentos que no teníamos que haber firmado. Hay que destruir eso. Firmas sobre billetes, personas que firmaron billetes y que mantienen guardados como recuerdos. En el nombre de Jesús se cancela. Ropa. Dios me está mostrando esto. Ropa que vienen de personas que de pronto no conocías o personas como abuelos y tatarabuelos. Pilas con esas cosas. Pueden estar muy cargadas y eso lo vamos a tener que cortar. Estoy hablándote cosas que veo mientras oramos y son posibles anatemas en tu casa, objetos que traen maldición a tu hogar por el pecado de esas personas, por el pecado de las consagraciones de esos objetos, collares, tatuajes. Si tú tienes un tatuaje, posiblemente no te lo puedas borrar, pero hay tatuajes que pueden haber sido consagrados. Y cada tatuaje tiene un significado muy fuerte que marca a una persona no solamente en la carne, sino en el espíritu y en sus emociones. Si eso lo tienes, entonces pídele perdón a Dios. Y si aún tienes que mantener el tatuaje, yo te pido, pues hay que orar por ti. Y voy a decirte cómo puedes orar, pero hay que trabajar mucho esa parte. Pero en el nombre de Jesús, toda marca en la piel, en la carne, en el espíritu de la persona, en su alma, hoy se rompe ese pacto que se hace con las personas, con el tatuador o con el pasado o con las personas que están tatuadas en nuestros cuerpos, que han muerto y han fallecido, que son como sus espíritus persiguiéndonos y son literalmente demonios porque esas personas no están delante de nosotros. Se rompen esos anatemas. Y ese anatema que pudo haber estado clavado en tu vida, que pudo haber estado ahí en tu piel, en el nombre de Cristo Jesús,
se rompe toda esa atadura, toda esa ligadura y esa maldición. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que no tiene poder sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucha gente que tiene esto y hay mucha gente que necesita ser ministrado y trabajado en esa área tan importante de su ser. Hay mucha gente que tiene de su pasado ataduras emocionales por relaciones, así sea un beso, así sea un acto sexual, así sea una carta. Se han convertido en pensamientos, emociones, sentimientos, hábitos y hasta objetos destructivos, paganos, dañinos, en el nombre de Jesús. Padre, rompe con todas estas maldiciones y permite que seamos libres de toda atadura mental, emocional, de hábitos, ahora, en el nombre de Jesús. Tú los puedes identificar, tú los puedes identificar. Padre, quítalo, quita todo lo que no es tuyo de nuestras mentes. Y declaro, Señor, a tus hijos libres de toda maldición. Declaro a tus hijos libres de toda persecución emocional o física, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por este día. Te doy gracias porque estás haciendo más personas libres. Yo te doy gracias, Señor, porque estás haciendo más familias libres. En las próximas 24 horas y en los próximos días van a venir muchos pensamientos. Y yo te pido, Señor, que tú abras los sentidos espirituales y que hables a tus hijos a través de los sueños y visiones mientras estás despierto. Y que Dios te hable en el nombre de Jesús y puedas ver aquellas cosas que te mantienen atado. Aquellas cosas que están en casa, aquellas cosas que están guardadas, aquellas cosas que están en tus pensamientos o en tus emociones que van a salir. Mira, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, hoy te declaro libre, 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 libre por la sangre de Cristo. Eres libre de toda maldición, eres libre de toda condenación, eres libre de toda atadura, eres libre de todo lo que corrompe nuestras mentes y trae maldiciones que no son para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tremendo tiempo. Si tienes algo más, 30 segundos para que ores ahí con Dios. 30 segundos. Yo creo que tú has recibido tremendamente en esta noche. Yo sé que sí, yo sé que sí. El Evangelio del Reino tiene esa peculiaridad. Es cortante como espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llega hasta los tuétanos. Rompe lo que tenga que romper, quebranta lo que tiene que quebrantar y bendice, limpia, sana, salva a la gente. El Evangelio del Reino no son polvitos de maquillaje así sencillitos, finitos. No, el Evangelio del Reino golpea duro y saca agua de la roca. El Evangelio del Reino es como un martillo que golpea y golpea hasta que quebranta esa roca. El Evangelio del Reino es sobrenatural. El Evangelio del Reino de Dios es poderoso. Y yo sé que esto causa efecto en muchas personas. Yo creo que varios de los que han estado conectados conmigo en esta noche han estado no solamente lagrimeando, sino moqueando. Yo sé que hay gente quebrantada ahí. Y no porque yo haya manipulado las emociones, sino porque Dios está trabajando tu vida, tu familia, tu casa, y estás cambiando tu forma de vivir. Están cambiando tus pensamientos y está cambiando tu forma de vivir. Estás naciendo de nuevo y eso duele. Pero no importa, vienen cosas poderosas para tu vida, vienen cosas poderosas para tu casa. Mira,
Yo no te voy a decir cuándo va a acabar todo esto que estamos viviendo aquí en casa, en nuestras casas. Es tan fuerte lo que estamos viviendo en nuestras casas que se dice que hasta el 2021 y algunos otros países hasta el 2022 van a permitir reuniones, que las congregaciones y las iglesias se reúnan, que los conciertos y los eventos públicos vuelvan a ser como antes. Y esto es muy complicado. Y puede que levanten cuarentenas y demás, pero al levantar cuarentenas permiten que la gente salga, pero no permiten que la gente se reúna. Y la afección, ya hablando de las iglesias, es muy alta, porque el pueblo de Dios debe estar congregado. Antiguamente se reunían dos, tres o familias enteras en las casas. Te estoy hablando del tiempo de Jesús. Se reunían en las casas cuando Jesús murió. Ya mucho después los perseguían a los cristianos y se reunían en grutas, por debajo de la tierra. Y toda la vida han sufrido la misma persecución. En China siguen derribando, hasta hace unas semanas leí una noticia, que seguían derribando unas iglesias antiguas cristianas, evangélicas, hablando de personas de reino, personas que conocen la escritura y saben muy bien lo que está viviendo el mundo entero en este tiempo. El mundo está persiguiendo a los cristianos, porque los cristianos tenemos la bendición de ir un paso más adelante con el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos por dónde está llevando Dios todas estas cosas. Y es impresionante lo que Dios en este tiempo nos ha hablado a nosotros, los que tenemos el privilegio y el honor de llevar la palabra. Predicamos una cosa y cuando escuchas a un amigo pastor o a una persona conocida, ministro del evangelio, Dios le muestra exactamente lo mismo con palabras. Y uno dice, wow, qué revelación. Todos están puestos de acuerdo. Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta que debemos escuchar a los profetas de Dios, escuchar lo que Dios tiene en su palabra y saber hacia dónde nos va dirigiendo, porque de lo contrario, hoy podemos quitar los anatemas de nuestra mente y de nuestra vida, pero vamos a seguir viviendo la persecución. Yo le pido a Dios que cuando todo esto termine podamos vernos las caras, tú y yo, que no sea a través de un chat o a través de una reunión por Zoom, por Skype o no sé por dónde, o que nos vean las caras cuando nosotros hablamos y muchas personas estarán ahí detrás del computador, del celular o una tablet, o cuando hacemos ahora los discipulados de formación como los que hacemos el fin de semana y familias enteras se sientan en sus salas y ponen pantallas de televisión y sale uno ahí predicando y ellos están con sus celulares poniendo un amén o demás. Tenemos que acercarnos. Hemos estado en estos días compartiendo mercados con mi esposa de lo que Dios nos ha permitido tener, compartiéndole a una u otra persona, de las siembras de otras personas, de las ofrendas de otras personas. Pero no es lo mismo mandar por medio de una aplicación una bendición de Dios a tener a una persona de frente y poder abrazar o poder ver cómo Dios liberta a esa persona de cualquier maldición. Y yo sé que ese tiempo va a llegar nuevamente, que en medio de estas situaciones que vivimos, Dios nos va a permitir vernos, abrazarnos y ser un cuerpo de Cristo sólido, fuerte, poderoso, que no importa si somos el dedo gordo del pie, el dedo pequeñito del pie, si somos el brazo o el cuello mismo dentro de la iglesia de Cristo y que Él es la cabeza. No importa la posición en la que estemos, somos un solo cuerpo, somos hermanos en Cristo Jesús y cuando salgamos de esta, en el nombre de Jesús, nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, vamos a ministrar, vamos a orar por las personas que necesitan ser ministradas y nos volvemos en embajadores del reino. ¿Quiénes? Tú y yo, en el nombre de Jesús. Ese es mi deseo, que tú seas bendecido para que puedas bendecir a otros. Y el mayor deseo de nuestro Padre es que tú obtengas esa salvación del reino para que puedas ofrecer esa misma salvación a otras personas a través de tus labios y tu boca. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu entorno, tus finanzas. Si alguien necesita pegar un grito de auxilio, escríbanos, llámenos. Si alguien necesita darle gracias a Dios, escríbalo ahí, dígale gracias Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Y allá donde tú te encuentras, envíame tu bendición también. Ora por mí, ora por mi esposa, ora por mi familia. Recibimos todas esas bendiciones. Declaramos que la presencia de Dios es buena y justa sobre nuestras vidas. Te bendigo,
Declaro que el Señor está contigo, que el Señor es bueno y que te ama poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y así me despido, que mañana sea otro día. Te invito el domingo a las 10 de la mañana a través del mismo canal, Vida con Pasión, Iglesia Vida con Pasión. 10 de la mañana estaremos ahí, saco nuestra guitarra, empezamos a adorar al Señor. Un tiempo maravilloso en su presencia. Dale like a nuestra página. Dios te bendiga. Chao, chao.